Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. Me llamo África y hoy os voy a enseñar qué es lo que he coloreado durante el mes de febrero del 2026. Vamos a ello. Lo que he coloreado han sido 13 caras, 11 individuales y una doble. Algunas han sido al azar y otras las he elegido o por hashtag o porque me ha apetecido. El primero es el mitográfico Invierno Salvaje. Yo os di 2 o 3 dibujos que me apetecía colorear, pues al final no he coloreado ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque uno de los hashtags de animales era el flamenco y justo en este libro había un flamenco. He usado rotuladores de alcohol como base, os lo enseño por aquí detrás. Aquí hay que poner una cartulina o algo porque si no traspasa el otro dibujo. Y luego con los lápices Prismacolor coges 2 o 3 de cada tono y le vas dando la sombra. Para las ramas he usado un rosa pero tirando a marrón, algo así, y todo el fondo de azul. Con un Posca blanco lo que he hecho ha sido suavizar todo lo que es la nieve, así no quedaban las líneas tan llamativas. Ya ha quedado muy bien. Claro, el flamenco lógicamente lo he coloreado rosa, creo que también existen blancos, pero no sé si hay algún otro color. Bueno, como el azul y el rosa quedan súper bien, pues mi prioridad ha sido usar esos dos colores. Y este sí lo tengo publicado en Instagram. El siguiente es mouse de Halloween. Claro, no tiene nada que ver ahora con... Claro, no tiene nada que ver con lo que toca ahora. Eso es lo que tiene el azar. Y el que más disimulaba, que no tenía mucho que ver con Halloween, era este, que era simplemente el ratoncito viendo las estrellas. Como es de una cara, también he usado una base de rotulador de alcohol y luego con lápices de colores le he dado la sombra y un Posca blanco para darle como un pelín de luz al agua y puntitos como más estrellas. Con un lápiz negro, el ojo y la nariz sí le he dado un poquito más, así como que llama más la atención. El siguiente que he coloreado es uno de Apple, que ha sido al azar, casi al final del mes. No sabía qué colorear y me apetecía y usé el azar. Y el que he coloreado ha sido este. Aquí estos libros siempre tienen uno de referencia, pero yo he decidido darle un poco a la imaginación. Usé de fondo de pan pastel todo azul, lo cual me arrepiento porque queda, en mi opinión, un poquito soso. La próxima vez haré lo que hago siempre. Ir o de fuera adentro o de dentro a fuera. Es decir, si quiero que la parte de dentro sea más oscura, pues empezaría con toda esta parte de azul oscuro y iría hacia azul claro para afuera. Y luego todo lo demás con lápices Prismacolor. 2 o 3 tonos por cada cosa y hasta las hojas, las manos, igual. Y el estampado de la colcha lo he buscado por Pinterest. Puse colchas primavera y una que me gustó tenía muchas más hojas, pero como tampoco quería algo sencillito, pues vi una de flores, así con esos colores, y vi que encajaba. Y gracias a ese rosa decidí colorear el jersey de rosa también. El siguiente es de Asia de Rita Berman. Estos son pequeñitos y he usado una paleta de colores. Tengo un cubo de Sara que son 250 paletas de colores. Tengo el número 1 de los nuevos y decidí usarlos. Cogí una que me gustó, que es muy colorida. He cogido 2 o 3 colores de cada tipo, que por detrás tenéis la referencia, aunque mi morado yo lo he cogido como un poco más morado. Me apetecía que fuera así como más llamativo, más fantasía.
he decidido dejar aquí la tarjeta con los lápices de colores porque quiero colorear toda la hoja con esta paleta. Y la del lado contrario, pues tendré que verlo, me lo tengo que pensar. Si quiero también colorearlo así o no. No lo sé, ya veré. Lo tengo que pensar. Pero ha quedado muy bien. Más bien, molaría que en estos ratos que digo, pues no sé qué colorear. Es un libro pequeño, muy manejable, y si ya tengo los lápices es fácil. Solo es dejarte fluir y empezar a rellenar cosas. Está súper bien. Y se pueden usar, bueno, o eso tengo entendido, ya no sé si es cierto. Se pueden usar blanco, negro, grises y color carne. Aparte de esto, como para no hacer trampas, por así decirlo, ¿no? Y bastante bien, la verdad es que han quedado muy bien para ser la primera vez que uso, que coloreo con paletas de colores, en plan así, con las tarjetitas. El siguiente es el otro de Rita Berman que tengo, bueno, también tengo el de África, el de Europa no. Y he hecho la misma teoría. He cogido una paleta de colores, he sacado los lápices y a colorear. Y este lo tengo grabado. Creo que lo tengo grabado por ahí. A ver si un día lo edito y si queréis lo subo también. Todos estos lo he hecho con lápices Prismacolor. No son los únicos que tengo. A ver si me animo a colorear con alguna otra marca. Pero como me resultan tan cómodos y estoy ya tan hecha. Pero bueno, siempre mola salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Esa es la idea. Y lo he dejado aquí. No tengo los números porque los tengo apuntados en un cuaderno. Que no necesité. Y tampoco estoy convencida si quiero seguir usando la misma paleta para este dibujo o coger otra y compaginarla. Ya lo veré. De momento no es mi prioridad. Me mola más la idea del de Asia. El siguiente es uno de R.J. Hampson. El que he decidido colorear ha sido este, la pareja. La base de rotuladores de alcohol y luego con lápices Prismacolor pues le he hecho la sombra. Le he dado la oscuridad y con gel de brilli he puesto el alrededor. También un poquito, un bolígrafo de gel en algunos puntos concretos y ya está. No he hecho nada más. El siguiente es uno de lo mejor de Pop Manga, que el que he decidido colorear, de los que os enseñé, tengo por aquí, ¿verdad? No, aquí estás. Es el de La Bella y la Bestia, que ha quedado súper chulo. ¿Qué he hecho con él? Pues usé el fondo de acuarela, igual, empecé por fuera, acuarela más oscura y solo una capa, y lo aclaré para el centro. También parece, a ver, yo creo que si le haces 2 capas o 3 a las cosas van a quedar mejor, pero como este papel no es de acuarela, no me acabo yo de animar. También hice una capa fina de acuarela para La Bella y la Bestia y después con los lápices Prismacolor pues le di la sombra. El problema que tuve aquí fue el cojín. Este cojín que veis aquí no quería hacerle ningún estampado, como que no quería que se viera casi. Y lo único que se me ocurrió fue colorearlo del tono más oscuro que hubiese en el dibujo. Entonces lo he coloreado como los zapatos de Bella, de un azul muy oscuro para que pase desapercibido. Y las rosas, en vez de rojas, también quise darle un toque azulado, como que lo más rojo del dibujo fuera esa rosa, esa flor. Y con un poco de posca blanco quité las líneas para que se pareciera que eso fuera cristal y un poco de puntitos. El siguiente es de Kerby Rosanes
la corona. ¿Qué me pasó con este? Ya tenía una de las coronas hechas y la otra la quería hacer igual. Pues al final no me ha salido igual. Cosas que pasan. ¿Qué hice? Fue cogí marrones a ojo para colorear del mismo tono. Y vi que se me quedaba más oscuro y no era capaz de encontrar la manera de darle el mismo tono. Que pues nada, pues no voy a poder hacer dos coronas que sean hermanas. Voy a intentar al menos que sean vecinas, no sé. Y seguí con el rosa. Empecé a colorear el rosa de la corona y lo que son las joyas. Después seguí con el azul morado, más o menos. Y igual, me pasó igual. Veía que no no me salía exactamente el mismo color. Seguí con el verde y decidí que las olas iba a ser súper difícil hacerlas igual que en la otra corona. Como el verde no pensaba que iba a encajar con el rosa de aquí, como que iba a quedar demasiado colorido, por eso decidí que las olas fueran rosas. Así ha sido. ¿Que no ha quedado mal? Pero os puedo asegurar que mi idea inicial no era ni de cerca que esas olas terminaran siendo rosas. El siguiente que tengo es el de 2 de María Troll. Este es uno de los libros que quiero terminar alguna vez en la vida, así que muy bien que estén. Uno de ellos es este, lo hice todo de acuarela y en este caso es acuarela granulada. ¿Qué quiere decir acuarela granulada? Que son varios colores en la misma acuarela. El más oscuro es el morado y luego a medida que vas clareando sale el azul. Y ya para terminar, para los detalles, cogí brillantina como en gel, que hay de muchos colores, pues cogí en dorado y sí que eché, no sé si se ve bien el brillante, pero bueno, en la corona, encima de las flores y también en esta por aquí encima, para darle un tono dorado. Y el otro ha sido este. ¿Cómo lo he coloreado? Entero con Derwent Intense. En este caso, como los Derwent, que son los lápices acuarelables, dan mucho color, dejo muchas zonas en blanco. Y hago lo mismo. Pinto y es mejor hacer 2 capas con los lápices de colores. Primero haces una súper clarita y dejando las zonas blancas o casi blancas y luego ya coloreas las partes más oscuras. Luego cogí un Posca blanco, que lo uso en todos los dibujos del mundo, y usé pues para alrededor de las flores, también para darle aquí un poquito de luz y en las flores, en la parte de arriba también, para quitar lo que es la línea de la flor. Y ya está, no usé lápices de colores aquí. Todo fue con Derwent Intense. Ha quedado muy bonito. Incluido el fondo también. El siguiente de Lulu Mayo, que también tengo 2. Aquí tengo el hashtag porque cogí una paleta de colores de internet, de Instagram. Cogí una paleta de colores de Instagram. Si la encuentro, la pongo para que la veáis. Si no, pues nada. Y decidí usarla para este libro. Pues empecé pues, por la parte de fuera. Y cuando empecé a colorear los pollitos, esto va a haber demasiado amarillo. Entonces me tiré a la piscina y dije, pues ya está, vamos a pintar los animales de otros colores. Y cogí los de la paleta y empecé a colorear los de todos los colores. Y luego ya, lo último, las cáscaras, que también decidí hacerlas de colores. Las podía haber hecho grises o algún color así. Nada, y esto iba a ser demasiado amarillo para mi gusto. Y empecé a darle color al dibujo. Y el siguiente, que es mi favorito de todos los de este mes, he usado la misma paleta de colores, aunque no os lo parezca, he usado exactamente la misma paleta de colores. ¿Qué he cogido? Empecé por las flores, quería que fueran a 2 tonos,
creo que han quedado súper bien. Lo usaré para futuras de hacer las flores, la misma flor de dos colores diferentes, como empieza por un color y termina en otro. Luego hice lo que es la farola de color gris, un color neutral. Después el resto de, pues eso, los detalles, las hojas, fui poco a poco. Y cuando ya lo terminé, quedaba el fondo, no sabía cómo encajarlo. Pues cogí pan pastel con los dos colores, que era la paleta. No quería poner el fondo de amarillo, dije por rosa y azul. Y lo empecé por arriba, primero rosa, luego un poco de azul con zonas blancas. Luego cogí pan pastel blanco para difuminarlo un poco, las zonas que dejé blancas. Y por último otra vez todo el rosa, pero así como dejando zonas no liso, no como en el otro dibujo. Y el posca blanco, pues tapé todo lo que había de estrellitas y cosas de esas y hice muchos puntos. Y las flores también, quité la parte negra de arriba. Y para mí ha sido sin duda mi favorito. El siguiente es el otro de Kerby Rosanes que tengo y me alegra muchísimo haber terminado la página doble que me quedó pendiente el mes pasado. La empecé, pero no la terminé. Y decía, bueno, si me animo, la coloreo este mes. Pues sí, la he conseguido colorear y eso que febrero pensaba que se me iba a dar peor. Y ha sido esta, la de los pingüinos. Ha estado súper bien. ¿Qué he hecho con ellos? La base entera es con Neocolor 2. Ya tenía coloreado toda esta mitad de la base. Pues he usado los Primacolor para colorear lo que son los animales. Los pingüinos, las tortugas, los peces. Y también para darle un poco de oscuridad a los Neocolor. Ya tenía la base, pues con los lápices he coloreado por aquí para darle un poquito más oscuridad. La parte más oscura de las rocas, de esto, pues con los lápices Prismacolor le he dado ahí un toque. Las hojas, creo que también, sí, las hojas también con los lápices, un verde oscuro, pues lo he hecho así. Esta parte un poquito más verde. Lo que he querido que se notara un pelín más, he usado los lápices Prismacolor, pero una base de Neocolor va súper bien y súper fácil para estos libros. Luego ya, ¿qué me liaba a mí este dibujo? Hacer lo que era el cielo. Pues igual, cogí los Neocolor, no quería que fuera azul porque quería azul el cielo, o sea que era un batiburrillo, pues cogí un color intermedio, como un morado. Empecé a pintar un poco y un posca quité lo que son la parte de las líneas de las nubes. Y a la hora del cielo hice lo mismo que tenía en la mitad abajo ya hecha, pero al revés, con la mitad para arriba. Es decir, tenía naranja, amarillo y blanco, pues hice naranja, amarillo y blanco. Y aquí, que era el mar, pues cogí un poco de azul muy clarito para hacer el contraste con el cielo. Y ya está. Y ha quedado muy bien y ha sido más fácil de lo que parece. Con los Neocolor es más fácil de lo que a simple vista impone. Y por último, el último, es este que no lo tenía ni planteado, pero al final sí que me he animado a hacerlo porque lo vi en Instagram. Normalmente hay dos chicas que cada 2 meses colorean, tienen un grupo, colorean un dibujo de este libro. Y muchas veces lo hago, más de las que, pues siempre que me entero, la verdad, porque me gusta mucho este libro y así me hace colorear ese y voy rellenándolo poco a poco. El que han elegido este mes ha sido este, el del caballo, que ha quedado súper chulo, la verdad, yo creo. ¿Qué hice? Pues con acuarelas. Usé una base total de acuarelas de 2 o 3 tonos. Empecé por el más oscuro, luego vi que por aquí era muy oscuro
y cogí el morado y el azul, pues empecé morado, azul, como alternando y luego lo difuminé, lo mezclé. Esta parte de aquí abajo todo azul y luego un pelín más oscuro por aquí. Usé una base de acuarela también para las hojas y las flores. El caballo no lo toqué hasta el final. Con lápices Prismacolor le di las sombras a lo que son las flores y las hojas. Y también con esos tres colores pinté las burbujas, que es una línea y una al azar, sin ninguna lógica. Cogí unas acuarelas metálicas pero súper claritas, las tenía por ahí abandonadas, y cogí la morada y la gris, que es lo que veis del caballo, pues lo hice con esas acuarelas, muy poquito, solo los bordes. Después con un Posca blanco lo pasé todo el caballo, quitando los ojos que los quería así. Y también lo pasé alrededor de las burbujas, puse puntitos y la parte de dentro de las flores. Y ya está. Y ha quedado súper bien. Y este ha sido mi último dibujo. Ha quedado súper bonito, pero no es mi favorito, ya lo sabéis. Bueno, pues ya hemos terminado con lo que he coloreado en el mes de febrero. Así que me encantaría que me pusierais en comentarios cuál ha sido vuestro favorito y el por qué. Si queréis ponerlo, claro. Si es porque el caballo es mi color favorito o porque me ha encantado cómo has puesto ese rosa o simplemente ese dibujo en sí, que es una obra de arte. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo y que tengáis un día estupendo. Un besazo. Adiós.